estoy aquí en el aeropuerto de Valencia para presentaros nuestras actividades de diciembre. Van a ser 4, atención, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Y es que hemos creado un taller para conocer mejor esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una herramienta imprescindible para defender la dignidad, la justicia y la igualdad alrededor del mundo. Os queremos presentar cuáles son esos derechos humanos, cuáles nos afectan más, cómo se están cumpliendo en los países de nuestro planeta y cómo podemos ayudar a que se respeten. Tenemos el día 11 de diciembre, bueno, es para nosotros un día precioso porque habla del Día de las Montañas. Es un ecosistema privilegiado por todo lo que podemos encontrar en él. Nuestra propuesta, un itinerario a Begís, a la montaña del Peñascabia. Es paraje natural municipal, un sitio precioso, muy fácil de subir, 1321 metros y que no os podéis perder. Está envuelta por el bosque mediterráneo con toda la fauna y flora que eso conlleva, y la orografía hace que sea un lugar muy interesante. Os la recomendamos. Día 18, Día del Migrante. Hemos contactado con Valencia Acoge, que está dentro de la red Acoge, que está presente en muchos sitios de España, y nos han dicho que aquí, en el aeropuerto de Valencia, es donde llegan muchos inmigrantes buscando una vida mejor, pero cuando desembarcan, esa vida mejor que ellos esperan muchas veces no se hace realidad y empiezan a vivir un montón de penalidades. Bueno, en todo caso, nosotros hemos propuesto un taller y un itinerario con los que queremos que vosotros podáis acercar a su realidad, que podáis conocer mejor cómo viven, y después de eso, pues quizá a lo mejor podemos intentar ayudar a que esta situación tan desagradable vaya poco a poco haciéndose más pequeña. Y por último llega una etapa esperada por todos, la Navidad. Es una etapa donde muchos vuelven a casa, donde nos reencontramos con la familia y muchas más cosas, pero también donde consumimos de manera desorbitada. Por eso, para que el impacto en el planeta y en la sociedad no sea pues muy grave, os proponemos nuestro taller de consumo responsable, donde conoceremos de un montón de objetos de los que podemos comprar en Navidad y de los que usamos diariamente, cuál es su impacto en el planeta, en la naturaleza y en nuestra sociedad, donde descubriremos dónde se fabrican, cómo se fabrican y alternativas a estos productos que sean más respetuosas con los derechos humanos y con la naturaleza. Pues amigos y amigas, esta es nuestra propuesta para diciembre. Muchas gracias por confiar en nosotros. Juntando esfuerzos cambiamos a mejor.